Buen día. Nuestro experimento es sobre la inducción electromagnética. Los integrantes son John Daniel González, Luis Fernando Ramírez y Juan Pablo Osorio. A continuación, los materiales que se utilizaron para llevar a cabo este experimento son imanes, como también podemos ver imanes de neodimio, dos motores de corriente eléctrica, en este caso son dínamos, cinta aislante, unos cuantos diodos o LEDs, alambre de cobre y una jeringa grande. Lo que es peganto y una tablita en el cual basamos nuestro experimento y un par de cables caimán, un parcito. La metodología que se implementó para llevar a cabo el desarrollo de este experimento fue el siguiente. Cogimos y sacamos esta parte de la jeringa y comenzamos a enrollar el alambre de cobre. Unas 60 vueltas. Y 60. Entonces en este caso se le dieron 60 vueltas. Se dieron 60 espiras alrededor de la jeringa. En este caso son 60 vueltas porque el calibre del alambre de cobre en este caso es de calibre de 18, que equivale a más o menos o aproximadamente a 1 milímetro. Si fuera de calibre más alto, como bien saben, entre más calibre, menor va a ser el diámetro del alambre de cobre. Por lo tanto, a mayor calibre va a ser mucho mayor la resistencia que ejerce el cable de cobre o el hilo de cobre al paso de corriente. Por eso, entre menor sea el calibre, mucho mayor va a ser el paso de corriente. Entonces en este caso es de calibre 18 y se le dieron 60 vueltas respectivamente. Y en uno de los enunciados de la ley de Faraday nos dice que a mayor número de espiras, mayor va a ser el flujo de corriente. Entonces en uno de los enunciados de la ley de Faraday nos dice que la generación de corriente eléctrica es proporcional al número de espiras. Es decir, que a mayor número de espiras o de vueltas va a ser mucho mayor la generación de corriente. Es decir, la corriente eléctrica inducida por un campo magnético es proporcional al número de espiras de la bobina. Esto quiere decir que entre más espiras tenga la bobina, sería mayor la corriente eléctrica generada inducida por un campo magnético. Entonces, una vez enrollado el alambre de cobre, se procede a introducir el imán. En este caso tengo un par de imanes de neodimio, el cual los escogí como neodimio porque son los más potentes, y entre más potente sea el imán, mayor campo magnético va a generar y mayor flujo de corriente va a generar alrededor de las espiras. Entonces se procede a introduce también esto y se procede a incintar todo el alambrado. Pues listo, acá ya tenemos nuestro experimento montado. Lo último que se procede a hacer es empalmar el LED en las puntas que nos quedó al enrollar el alambre. Listo, aquí nos quedó ya el experimento montado. En estos momentos vamos a probar el fenómeno de la inducción electromagnética.
Y como pudieron ver, por supuesto que no es un generador de energía eléctrica infinita, ya que estamos utilizando energía de nuestro cuerpo para generar energía eléctrica. Lo cual, esto quiere decir que hemos convertido energía mecánica, que es de nuestro cuerpo, o del movimiento, en energía eléctrica. Porque como ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y este fenómeno ocurre cuando pasamos un campo magnético, en este caso el imán, a través de un embobinado. Esto provoca que se muevan los electrones a mucha velocidad y se acabe creando la energía suficiente como para encender el LED. Si llega el caso que no se enciende el LED, se puede llegar a probar la parte negativa, conectarlo hacia, hacia la otra punta del cable de cobre y la parte positiva hacia la otra, ya que como ustedes saben, el diodo o el LED posee positivo y negativo, que sería ánodo y el cátodo. Entonces, como les dije, si no le funciona conectados a un lado, lo prueban con el otro y viceversa. Y hay que tener mucho cuidado con esta parte de la jeringa porque es muy delicada y puede llegar a romperse con la fuerza o el movimiento que le hacemos. Por esa razón yo le quité el caucho que lleva acá esta parte de la jeringa y se la puse acá como base para que no la rompa. Bueno, compañeros, esto es otra forma de ver el fenómeno de la inducción electromagnética a través de un motor de corriente eléctrica, pero en este caso nos estamos poniendo a funcionar como un dínamo. Un dínamo quiere decir que en vez de inyectarle corriente para que eso gire, estamos generando movimiento para producir corriente eléctrica. Entonces, como pudieron apreciar, en este experimento se comprobó la ley de Faraday, el cual nos dice que la inducción electromagnética es la corriente que se genera por un campo magnético que atraviesa o que se aproxima a un conductor o una bobina. Cuando un imán se mueve en las inmediaciones de un conductor o un conductor se mueve en las inmediaciones de un imán, se genera en el conductor una corriente eléctrica y a su vez, si pasa corriente eléctrica a través de un conductor, induce un campo magnético alrededor de este. Y como tal, para que Faraday llegara a esta ley, se basó en las teorías y en los experimentos del físico y químico danés Hans Christian Ørsted, el cual Ørsted es conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo. Y de los experimentos y las teorías de Ørsted se puede deducir que una carga en movimiento crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. De igual manera, una corriente eléctrica que circula por un conductor, en este caso la bobina, genera a su alrededor un campo magnético cuya intensidad depende de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia del conductor. Entonces Faraday, basado en esta teoría y en estos experimentos de Ørsted, él dijo, si se genera un campo magnético a través de la electricidad, es posible generar una corriente eléctrica a través de un campo magnético. Y entonces ahí fue donde dio luz a la ley de Faraday, que es la inducción electromagnética. Entonces podemos concluir que con este experimento y con la ley de Faraday fue la base para todos los electrodomésticos y todos los inventos de corriente eléctrica que hoy día existen. Por ejemplo, Nikola Tesla con su corriente alterna y creando sus diferentes motores, y
lo que es Thomas Edison, con su corriente continua, le sacó mucho provecho a esta ley de Faraday, de la inducción electromagnética. Y le supo sacar provecho. Entonces podemos concluir que con la ley de Faraday de la inducción electromagnética fue la base para la creación de todos los aparatos eléctricos que existen hoy en día, como el generador de corriente eléctrica y el transformador de corriente eléctrica, como también los motores de corriente eléctrica. En este caso este funciona como motor de corriente eléctrica porque se le puede dar corriente para que genere movimiento, pero también funciona como dínamo, se le puede dar movimiento para que genere corriente eléctrica. Entonces este proceso de inducción electromagnética está presente en los procesos de generación, transmisión y utilización de la electricidad, como lo hicieron Thomas Edison y Nikola Tesla, que les supieron sacar un gran provecho a este gran invento y a esta gran ley de Faraday, Michael Faraday. Entonces lo que hicieron Thomas Edison y Nikola Tesla es, en base a esa ley de Faraday de la inducción electromagnética, crearon grandes motores y generaron grandes producciones de electricidad.